nuestro Señor. Gloria a Dios. Qué bueno ver caras amigables de hace tiempo y no tan hace tiempo, pero igualmente hermanos de Cristo. ¿Sí? Me acompaña en esta oportunidad mi esposa, Yeli, y la chiquitica que ya está en el culto infantil. Y bueno, qué bendición que usted pudo darme a mí al poderme invitar nuevamente a traer la palabra en este día. Gracias otra vez por la bendición, por el privilegio. Dios les guarde. Rápidamente, bueno, ya la hermana Diana me dijo que ayer en la actividad lo anunciaron, pero para aquel que no vino el día de ayer, si Dios lo permite, el próximo sábado vamos a tener una conferencia de misiones mundiales en la primera iglesia bautista de Los Teques. Ahí estaremos desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, así que si usted está libre, vamos a disfrutar ese tiempo, la unión femenil y todas las iglesias, pues todos aquellos interesados en lo que es hacer misiones, a llevar la palabra de Dios, la gran comisión. Luego el 5 de julio, el día viernes, si usted no está de vacaciones por allí, aprovechando el tiempo para pasear y quiere aprovechar el tiempo más bien para estudiar la palabra, esperamos tratar un tema que tiene que ver con el maltrato de la mujer y lo he titulado Rompiendo el vaso más frágil, que es algo que el Señor dice que no se debe hacer. Hay que tratarla como vaso más frágil, pero muchas personas, muchos hombres rompen ese vaso y lamentablemente aún cristianos y hasta pastores rompen ese vaso más frágil. ¿Estamos claros hasta aquí, amados? Sí, muy bien, estamos como tímidos hoy, vamos a ver. Yo te invito, vamos a ir al libro de Jonás, capítulo 4, y vamos a leer los versículos 1 al 5. Libro de Jonás, capítulo 4, versículos 1 al 5. Cuando lo tenga, diga amén. ¿Lo tenemos? Permiso, agarro por acá. La palabra de Dios dice: pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo, ¿qué? Enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. ¿Estás notando el tono? ¿Tienes razón de enfurecerte tanto?, le respondió el Señor. Jonás salió y acampó al este de la ciudad. No hubo respuesta, el Señor hizo una pregunta y él no respondió. Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Allí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Hasta el versículo 5, ¿sí? Jonás 4, 1 al 5, ¿bien? Muy bien, mis hermanos. Gracias, gloria a Dios. Fíjense lo que estamos viendo aquí. Estamos viendo a un hombre de Dios, un siervo de Dios, que fue enviado por el Señor a dar un mensaje. Un profeta de parte del Señor a dar un mensaje. Y el profeta obviamente debería ir en el nombre del Señor, dar el mensaje y alegrarse por dar el mensaje, pero alegrarse más porque el corazón de Dios nunca cambia. Bien, y Él es perdonador, Él es misericordioso, Él es compasivo. Este es el único misionero el cual, cuando predica la palabra y se arrepiente toda una ciudad, se lamenta. ¡Qué contradicción! ¿Cuántos de nosotros, evangelistas, misioneros, pastores, cuando predicamos la palabra de Dios, queremos que las personas vengan a los pies de Cristo arrepentidos de sus pecados? Eso es lo que nos gozamos, ¿cierto? Pues este hombre, toda una ciudad se arrepintió y él dijo: ¡ay, aceptaron mi mensaje! ¿Cómo es posible? Ahora se arrepintieron, no pueden ser. Y usted dice: ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué sucede aquí? ¡Qué contradicción! Bueno, Jonás.
vemos que el Señor envió a la ciudad de Nínive, y la ciudad de Nínive está ubicada en lo que hoy en día es Irak, al lado del río Tigris, y había existido por muchos siglos. La más antigua mención de Nínive, por cierto, lo tenemos allá por Génesis capítulo 10, versículos 11 y 12. Esta ciudad, obviamente, con su paganismo, estaba totalmente lejos del Señor. Y por tanto, el Señor, Él da oportunidades de arrepentimiento, ciertamente, pero llega un momento que cuando las personas no quieren arrepentirse, Dios es amor, pero también Dios es justo, ¿cierto? Él es amor, pero también Él es fuego consumidor. Tiene que aplicar justicia. Pero ¿y dónde está el amor de Dios? Ya lo hizo, ya lo demostró con su paciencia. ¿Sí? Esperó arrepentimiento por años. Y eso es lo que ha hecho el Señor. Pero llegó un momento que ya se acabó el tiempo y hay que aplicar justicia. Como el mismo Señor Jesús lo aplicó. ¿Sí? Vamos, alguien tenía que pagar por su pecado y por el mío. Yo tenía que pagar por mi pecado y usted por el suyo. Bien. Pero el Señor dijo, tranquilo, yo me encargo. Jesús, yo me encargo. Y vamos entonces a perdonar los pecados a todo aquel que, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cierto? Muy bien. Pero ¿aplicó el Padre justicia en Jesús o no la aplicó? Sí, Jesús dijo, Dios mío, porque me has desamparado. No estaba hablando no se está refiriendo a Dios como el Padre, sino a Dios como juez. Y es que Dios santo, por naturaleza, por esencia, no se la lleva con el pecado. Y Él tiene que aplicar justicia al pecador. Ahora, Jesús no era pecador, pero Él se hizo pecado, según dice la Escritura. ¿Vamos bien hasta aquí, iglesia? Bien. Tenemos aquí a un hombre llamado Jonás, que ya hemos leído de él. Tenemos una canción del siglo pasado en cuanto a Jonás. Y vemos que este hombre no tiene bondad, no tiene misericordia, no tiene ningún tipo de compasión. Por eso el sermón se titula de esta manera: un misionero sin compasión y gracia. ¿Cómo es esto? Pero si tú eres un misionero, tú llevas la palabra de bendición, las buenas nuevas de salvación. ¿Cómo no vas a tener compasión? ¿Cómo no vas a usar de la gracia de Dios que fue usada en tu vida? Porque la Biblia dice, date gracia, lo que de gracia había recibido. ¿Cierto? ¿Vamos bien hasta aquí? Bien, y entonces uno dice, ya va, yo recibo el perdón de Dios, recibo la bendición de Dios, pero cuando alguien lo requiere de mí, no se lo quiero dar. Eso es una contradicción. El mensaje de la palabra de Dios, que son las buenas nuevas, es un mensaje de gracia, de compasión, de misericordia. Amén, iglesia. Vamos a ver entonces varias cosas en cuanto a cómo es este misionero sin compasión y gracia. Y vamos a ir trabajando desde el capítulo 3 de este mismo libro, del versículo 10. ¿Sí? Vamos a ver 3 si me lo permiten. 3 y latina que identifican a este misionero o al corazón de este misionero. Y en primer lugar hablemos entonces que Jonás tuvo un corazón inmisericordia. ¿Un corazón cómo? Inmisericordia. Bien, capítulo 3 versículo 10 hasta el capítulo 4 versículo 2. ¿Sí? Capítulo 3, versículo 10 de la Reina Valera 60 dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, y de grande ¿qué? Misericordia, y que te arrepientes del mal. Amén. Muy bien, mis hermanos, cuando leemos el último verbo arrepentir, refiriéndose al Señor, tal vez eso nos raya un poquito,
o nos trilla un poquito en el oído, ¿no? ¿Cómo es esto? Es que Dios se arrepiente de algo. ¿Por qué Jonás habla de que el Señor se arrepiente del mal? ¿Eso significa que Dios hace mal? Bueno, este verbo, mis hermanos, arrepentirse, en su original significa volver de un camino que estaba trazado y que Dios lo iba a cumplir a menos que, ¿sí? Y porque estemos claros que la Biblia nos dice a nosotros muy claramente que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, ¿sí? Entonces, si Dios se arrepiente de algo, estaría en contradicción con el pasaje que acabo de citar. ¿Vamos bien? Entonces, obviamente, no estamos hablando del mismo verbo que se usa con los humanos. Dios no se arrepiente. Repito, esto tiene que ver con un camino que Dios está llevando y que Él puede devolverse, ese es el asunto de arrepentirse, devolverse si hay un cambio de algo. ¿Cuál? Arrepentimiento, pero del hombre. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué pasa? Y limpiarnos de toda maldad. Pero vamos, la promesa del perdón y de la limpieza no se va a dar a menos que haya arrepentimiento. ¿Sí? ¿Estamos claros, verdad? Entonces, fíjense bien, en Jonás vemos que se refiere a no ejecutar más bien el castigo sobre la nación de Nínive. Señor, tú habías dicho que tú ibas a castigar a Nínive. Claro, se arrepintieron y tú, como tienes un corazón muy grande, eres muy mansito, los perdonaste. Ya no vas a seguir el camino que tenías que seguir, Señor. ¿Cuál? El de castigar a esta gente. ¿Sí? Y sí, a veces los misioneros o los cristianos queremos mandar a Dios, tú tienes que hacerlo. ¿Sí? Y hay algunos que en sus oraciones reclaman las promesas. Señor, ¿qué te pasa? Y tratan a Dios como que si fuera el genio de la lámpara. Cuidado con esto. Mis hermanos, esto causa en Jonás cuando Dios se vuelve de castigar a Nínive porque se arrepintió, esto causa en Jonás una tristeza extrema y un acaloramiento emocional, la cual, mis hermanos, muestra a un profeta sin dolor por las almas que estaban a punto de morir. En vez de alegrarse, él se entristece. No solo se entristece, se amarga la vida. ¿Sí? Porque usted va a ver, lo vamos a ver en el desarrollo del sermón, cómo este hombre habla con Dios como que si estuviera hablando con su hermano o con su hijo, qué sé yo. Hay realmente un irrespeto. La característica de Jonás es muy contraria a la característica de nuestro Señor Jesús. Más que Jonás, ya vamos a volver a él y viajemos unos siglos más adelante a Mateo capítulo 9, versículo 36. Yo sé que usted conoce este pasaje. Mateo 9, 36, o muchos conocen este pasaje. Cuando lo tengan, dígame, aquí está. En la Reina Valera revisada dice, y al ver las multitudes tuvo, ¿qué cosa? Compasión de ellas. ¿Quién vio las multitudes y quién tuvo compasión de las ovejas? O de esas mujeres, de esas multitudes, perdón. Jesús. ¿Por qué tuvo compasión de ellas? Porque estaban y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El Señor, permiso por acá, el Señor Jesús ve a la multitud y dice, tengo compasión de esta gente. Ve que no se parece en nada a Jonás. Jesús tiene la jota y Jonás tiene la jota, pero uno es compasivo, el otro es sin misericordia, el otro no se le ve la compasión por ningún lado y es un siervo de Dios. Ahora, escuche, vemos que Jonás manifestó el propósito de haber desobedecido al Señor cuando lo envió a Nínive. En el versículo 2, volvamos allá a Jonás capítulo 4, el versículo 2, y él le dice al Señor, oró Jonás y le digo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia. Así que Jonás le dice
dice al Señor, ¿por qué huye a otro lado, a Tarsis? Y se escapa, no se escapa, huye del compromiso de la comisión de ir a Nínive. Él descubrió que ese amor, mis hermanos, Jonás descubrió que ese amor no fue reservado únicamente para Israel, sino que ese amor fue reservado para todo aquel que viene arrepentido a los pies de Cristo. La salvación no es solo de los judíos. Ciertamente, primero los judíos y luego los gentiles. Es lo que entendemos por la palabra del Señor. Pero la salvación o el evangelio es para toda la humanidad. Fíjense, y viajemos 2 siglos más adelante, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice la Escritura, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen, ¿por qué? Ay, desde que Cristo está viniendo, yo era chiquitito. Desde que yo estoy escuchando ese cuento, ¿sí? Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno ¿qué? No queriendo que los judíos perezcan. ¿Dice eso? No queriendo que ninguno perezca, sino que los judíos, los israelitas, ¿no? Sino que todos procedan al arrepentimiento. Perdón, hermano, si usted cree en la predestinación conforme al calvinismo, que Dios destinó a uno para el cielo y a otro para el infierno, no comparto esa doctrina. Creo en la predestinación porque la Biblia me habla de la predestinación, pero no esa predestinación calvinista extrema que dice que usted fue escogido para ir al cielo y usted fue escogido para ir al infierno. No creo en eso. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, ¿todos lo hacen? No todos lo hacen. No todos buscaron la salvación. Así que la salvación no es solamente para los judíos o para unos cuantos, es para, el evangelio, sino que es para todo aquel, toda aquella persona. Y aquel que viene a los pies de Cristo, ¿Cristo lo perdona o no lo perdona? ¿Qué dice usted? ¿Lo perdona? ¿Vamos bien, iglesia? Amados, volvamos a Jonás capítulo 4. Fíjense bien, ya aprendimos que el mal que Dios hace según los profetas no es referente a pecado, es decir, Dios no comete pecado, Dios no hace maldad, refiere a juicio. El profeta dice, tú te arrepientes del mal. Él no se está refiriendo a que Dios hace algo malo que es pecado, sino refiere a juicio, a disciplina. Vamos, ¿cuántos de nosotros, si no todos, hemos sido disciplinados por el Señor? Y díganme, ¿fue algo bueno, algo agradable? No. Dolió. Y no es lo que dice la carta a los hebreos, que la disciplina en el momento no es agradable, pero da su fruto a su tiempo, ¿cierto? ¿Es buena la disciplina? Sí, porque da fruto, pero ¿es agradable cuando uno la recibe? No. ¿Pero te lo mereces? Sí. ¿Por qué? Por desobediente. ¿Castigamos a nuestros hijos? Sí. ¿Le pegamos o le quitamos algo? ¿Y eso es agradable para ellos? No lo fue. Pero usted está formando a un muchacho, a una muchacha. ¿Vamos bien aquí? A eso refiere entonces más que está hablando de Jonás en cuanto al Señor, a ese castigo, a esa disciplina. Y hermanos, lo más irónico surge cuando recordamos que Jonás apenas unos días antes había recibido una segunda oportunidad, literalmente, porque él había desobedecido al Señor cuando el Señor le dijo, ve a Nínive, y él fue a... Entonces dijo el Señor, aquí enviado a él, yo me voy para atrás. ¿Sí? Y se fue Jonás para otro lado. ¿Y qué hizo el Señor? Bueno, si tú no vas por la buena, creo que voy a usar un poquito de fuerza contigo, Jonás. Creo que voy a tener que coaccionarte un poco. ¿Sí? Así que el Señor prepara una buena tormenta. Y Jonás sabía por qué era la tormenta, porque lo deja bien claro. Y Jonás, tanto es así que le dice a los del barco, mire, échenme al mar. Si me echan al mar, la tormenta va a cesar.
¿Sí? Y así fue, hasta que vino un gran pez, el cual tragó a Jonás. Mi hermano, humanamente hablando, científicamente hablando, biológicamente hablando, era imposible que Jonás viviera 3 días dentro de un pez. Es imposible, hermano. Es imposible. Ni humana, ni científica, ni biológicamente. Él no podía haber vivido 3 días en el interior del pez. Es imposible. Pero usted y yo creemos en el Dios de lo imposible, ¿cierto? ¿Cómo Jonás vivió en el interior de un pez? Por el poder de Dios. Y Dios lo salvó en esos 3 días. Lo cuidó. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Qué le pasó a Jonás? ¿Cómo él no recuerda o cómo se le olvidó que recibió la gracia de Dios para vivir en un pez durante 3 días? No 3 horas. Y a 3 horas tú te desesperas, papi, que me saque. ¿Sí? 3 días, mis hermanos. ¿Qué comió Jonás? ¿Comería algo? ¿Qué comió? Lo que comía, lo que tragaba el pez. ¿Qué se consiguió en el pez? Bueno, esta es otra cosa, no nos interesa, pero lo cierto es que vemos aquí la bondad de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el cual Jonás se le olvida y él sencillamente trata con maldad a los paganos de Nínive. Jonás, ¿te acuerdas que tú estabas a punto de morir? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la gracia que habías recibido? Porque no la aplicas con los demás. Estamos hablando de un misionero sin compasión y gracia, que había recibido gracia de Dios, pero no tenía compasión. Jonás tuvo un corazón, ¿cómo? La primera I, misericordia. Hablemos de la segunda I de Jonás. Jonás no solamente tuvo un corazón y misericordia, sino que también tuvo un corazón insolente. Capítulo 4, versículo 3 al 5. Tuvo un corazón, ¿cómo fue el corazón de Jonás? Insolente. Capítulo 4, y vamos a leer los versículos 3 al 5. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Mire, Dios obstinado. ¿Sí? En pocas palabras. Porque mejor me es la muerte que la vida. Obstinado. ¿Qué es lo que está diciendo Jonás? Y Jehová le dijo: haces tú bien. Mire, cómo es todopoderoso. Tiene tanta paciencia. Si nuestro hijo nos trata así, ¿qué dijiste? Repítelo. Así seríamos nosotros, ¿verdad? Dígamelo, en el siglo pasado ya no hubiéramos empezado. Mejor no terminó de decir lo que iba a decir. Y el Señor, el Todopoderoso, tan paciente, le dice: haces tú bien en enojarte tanto. Haces tú bien en enojarte tanto. Vamos a reflexionar, vamos a conversar. Y salió Jonás de la ciudad, no respondió. A ver, si estamos hablando con nuestros hijos y nuestros hijos le hacen una pregunta y nuestros hijos no nos responden, sino que salen del lugar donde estamos hablando, no nos molesta. Mira, chico, estoy hablando contigo, responde. Porque hay una falta de respeto, ¿cierto? Jonás le dejó con la palabra en la boca al Señor. Se fue, no le respondió. Salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Mis hermanos, todo esto se convirtió en un problema para Jonás. Así no es posible seguir viviendo. Es mejor concluir la carrera de profeta en este preciso momento, pensaba Jonás. La pregunta es: ¿por qué? Bueno, porque Jonás, mis hermanos, estaba avergonzado. Y uno dice: ¿avergonzado de qué? Él había dado una profecía, ¿lo recuerdan? Sí. Él había dicho: de aquí a 40 días,
ser destruida, ¿cierto? Pero Nínive se arrepintió y dígame, ¿fue destruida? No. Ya va, perdóname, yo soy un profeta, yo dije que iba a ser destruida en 40 días. Qué pena, qué vergüenza. Acabo de predicar una palabra y resulta que la palabra no se cumple. ¡Wow! Señor, me estás avergonzando. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre no cumplir con la profecía? ¿Para qué me llamas como profeta? ¿Para qué si no se va a cumplir? Acuérdate de lo que tú dijiste, que si un profeta es enviado por ti, lo que sale de su boca se va a cumplir. Y se iba a descubrir que un falso profeta era tal porque su profecía no se cumpliría. Yo quedé como un falso profeta. A ver, explícame. ¡Qué vergüenza, Señor! Así que la profecía de Jonás es totalmente nula. Fue nulificada. Pero fue nulificada ¿por cuál razón? ¿La recuerdan? El arrepentimiento de Nínive. No tenía que cumplirse la profecía si había un arrepentimiento. ¿Vamos bien? Así que, ¿por qué piensas de manera egoísta? Totalmente egocéntrico. ¿Por qué? Aquí lo que importa son las almas. Jonás lo que quiere es la muerte de Nínive. Jonás es un judío. Y Jonás, con los gentiles considerados como perros, dice que mueran. ¿Cuántos cristianos en la actualidad dicen que se mueran? A ver, yo he dicho en este púlpito en otras oportunidades, creo, ¿sí? Cuando se han muerto los políticos que no nos han agradado, ¿cuánto nos ha entrado, no la alegría, sino el fresquito? Y es cuando yo digo, cuidado con COVID. Ah, se murió uno, ajá. Se murió el otro, ajá. Está cayendo uno por uno, ajá. Dios es justo. Y ahí se nos sale el síndrome de Jonás. Dios es justo. Cumple, Señor. Y uno dice, ¿dónde entra la característica de Jesús de compasión por las almas pecadoras? Pablo no nos dice que tenemos que orar por los que están en eminencia, ¿acaso? Sí. Y a ver, y entonces, ¿cómo hacemos? No importa la inclinación política, el asunto es que, por cierto, se reconoce el pecado del que está al frente y las virtudes. ¿Ok? Pero el asunto es, tengo que mirar, no con los ojos de Every, porque los ojos de Every están contaminados con el síndrome de Jonás, que se muera. Señor, destrúyelo. Cayó uno, aleluya. ¡Para otro! ¡Lo siento! Mire, tengo que ver con los ojos de Jesús. Y ver con los ojos de Jesús cómo nos cuesta, ¿verdad? Sí. Nos cuesta por lo que sufrimos. Y usted bien sabe que a la luz de la palabra todo tiene un propósito, un porqué, ciertamente. Vamos a ver hasta aquí, iglesia. Recuerde que un profeta de Dios se le reconocía como tal cuando la profecía se cumplía. Aquí no se cumplió en vista del arrepentimiento de Nínive. Pero ¿sabe qué? Déjeme aclararle algo. No se cumplió en el tiempo de Jonás, pero sí llegó a cumplirse. Su profecía sí se cumplió, solo que no fue en su tiempo, fueron muchos años más adelante. La destrucción de Nínive fue alrededor del año 612 a.C. y lo destruyó tanto los medos como los de Babilonia. Destruyeron a la ciudad de Nínive. El asunto es que Jonás no lo vio. Y aquí es donde viene una lección interesante. A veces queremos, Señor, justicia, a justicia. Y como no vemos la justicia, nos amargamos la vida. Y la amargura de nuestra vida hace que nos enfermemos.
por el sumo estrés, la suma amargura, y la compasión y la gracia no aparecen. Y resulta que todo eso lo vivo porque yo quería justicia y no la recibí. Y el asunto es que Dios es justo y puede aplicar justicia no en tu tiempo, sino en el tiempo de Él. Bien lo puedes ver tú o tal vez no lo veas. ¿Y aquí qué? ¿Cuál es el problema? La pregunta es, por cierto, ¿por qué lo quieres ver? ¿Quieres sentir el fresquito en tu corazón? Hay que tener cuidado con él. Así que mis hermanos, sí, Nínive sí fue destruida, pero no en el tiempo de Jonás. Ahora, noten aquí, mis hermanos, estamos en Jonás capítulo 4, y vemos que ciertamente Jonás no vio el cumplimiento de su profecía, y eso le trajo una crisis ministerial, emocional muy fuerte. Jonás antepone su ministerio a las almas. Ningún ministerio debería pasar por encima de las almas. Jesús tuvo compasión de ellos. Y el ministerio de Jesús fue para servir a las almas. Su ministerio, mi ministerio, es para servir a las almas, no en contra de las almas. ¿Me explico? Jamás va en detrimento de las almas perdidas. El profeta Jonás no entendió eso. Para él era más importante su ministerio profético que las almas de Nínive que podían arrepentirse de su pecado. Pero para Dios lo más importante son ¿qué? Las almas. Nuestra Venezuela, nuestra ciudad Los Teques, San Antonio, la gran capital. Lo más importante para Dios son las almas. Pero pensamos más en nuestra posición, en el ministerio que Él nos ha dado, cuando Dios nos dio ese ministerio para bendecir a las almas. ¿Se explica, iglesia? Amados, note que Jonás todavía tenía la esperanza de que Nínive fuera castigada. ¿Por qué? Porque él se aleja y se hace una enramada, como vemos aquí en este versículo, y se sienta bajo la sombra hasta ver qué acontecería. Ya había discutido con papá Dios. Yo sabía, por esto que me fui para Tarsis, que tú eres blandito. No quiero morirme, Señor. ¿Hace bien hacer eso? De ponerte así. Habla con mi mano, Señor. Y así hacen mucho. No hables conmigo, habla con mi mano, Señor. ¿Vale? Y aún así, el muérgano dice, Jonás, bravo, molesto, amargado, se sienta bajo la sombra a ver si sobre Nínive cae alguna bola de fuego. Algo de lo que mandaste a Sodoma y Gomorra, aunque sea una bolita, una sola, por favor. Y él está ahí sentado viendo un temblor, un terremoto, un viento fuerte, nada. ¿Y aquí qué? Entonces, él está esperando a lo lejos que algo le pase a Nínive. Y esto es que, esto, mis hermanos, muestra un corazón totalmente misericordia e insolente. Y este es el cristiano legalista. Dígame un cristiano legalista que siempre va a acudir a la escritura, por cierto. ¿Es un cristiano espiritual o carnal? Pero le vas a recurrir a la palabra. ¿Sí o no? Pero por más que recurra a la palabra, el asunto es que la está usando mal. Por tanto, no es espiritual. ¿Está en qué? En pecado. Un cristiano legalista, por más que no use las escrituras, mis hermanos, está en pecado. No está consono a las palabras de Dios, al corazón de Dios. Este es un cristiano legalista, el que expresa que se castigue a alguien, siendo que ese cristiano legalista había recibido
recibido perdón, había recibido misericordia, había recibido la gracia de Dios, pero le está diciendo: castiga a este pecador. Ya, ¿y qué pasó? ¿Por qué tú tienes ese pensamiento? ¿Qué es lo que te pasa a ti? Vamos a Mateo capítulo 18, versículo 26 al 30. Mateo 18, versículo 26 al 30. ¿Cuántos están gozosos? ¿Ah, están gozosos? Esa es la lluvia, ¿verdad? Que está ahí. Dice la escritura en Mateo 18, 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo movido ¿a qué? Escuche, por cierto, cuando usted lee en la escritura el verbo movido, como pasó con el buen samaritano, eso nos da algo bien claro. Es que él no es bueno en sí mismo. Él fue movido. ¡Ay, qué bueno era el samaritano! ¡Qué misericordioso era! No, él fue movido. Y este no es que era bueno en sí mismo, él fue movido. ¿Movido por quién? Porque Dios es el que produce en nosotros el querer como él hacer por su buena. Así que nadie es bueno en sí mismo. Usted es movido a misericordia por el Espíritu Santo. Movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: ¡págales! ¿Sí? Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Les suena esas palabras? La misma que había dicho en el anterior. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Qué pasó ahí? Un legalista. Un legalista que disfrutó la gracia, el perdón, la misericordia de Dios, pero no la compartió con otros. Un legalista que había recibido las bendiciones de Dios y que alguien más la necesitaba de él, pero él no la compartió. La pregunta es, a manera reflexiva: ¿soy espiritual? Y si soy espiritual, ¿eso significa que soy legalista? No. La pregunta aquí, y no responda, es reflexivo: ¿es usted un legalista? ¿Su corazón está lleno de compasión y la gracia de Dios? Oh, yo no estoy diciendo que condonemos el pecado. Pecado es pecado, eso hay que condenarlo. Pero suavizarlo es una cosa muy diferente. Y el pecado se debe castigar. Fue lo que el Padre hizo en la cruz con Jesucristo. Pero el pecador, ¿qué necesita el pecador? Perdón, misericordia, gracia, otra oportunidad. Si hay arrepentimiento, se le da. ¿Vamos bien? ¿Cómo se llama el sermón de este día? Un misionero sin compasión y gracia. Y hablamos de 3 I de Jonás. Él tiene un corazón, ¿cuál fue que dijimos? Misericordia. Segundo, un corazón insolente. Hablando como de tú a tú. Y así hay muchos cristianos en el siglo XXI que hablan como que de tú a tú con irrespeto. Es que él es chuito, él no es chuito, él se llama Señor Jesús. Que es mi amigo fiel, pero se llama Señor Jesús, no chuito. Chuito es el vecino, el amigo, pero él no. ¿Se explica? Es mi padre, es su padre, pero no es chuito. Vamos a ver una tercera I del corazón de Jonás. Y es que Jonás tuvo un corazón incongruente. Jonás tuvo un corazón incongruente. Ya vamos a ver por qué. Estamos en el capítulo 4, versículos 10 y 11. ¿Lo tenemos, iglesia? Jonás 4:10 dice: y dijo Jehová: tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir
entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Versículo 10 y 11, ¿verdad? Gracias, me emocioné con la lectura. Fíjense bien, mis hermanos, lo que vamos a ver acá. Dios establece un cierto diálogo con el profeta para decirle, darle oportunidad. ¿Sí? ¿Oportunidad de qué? De que se siga expresando. De que abra su corazón, aunque Dios conoce nuestro corazón, ¿cierto? Pero aún así, aunque Dios conoce nuestro corazón, ¿qué dice a nuestra alma? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Lo dice el Señor o no? Sí. Dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. ¿Cierto? ¿Lo dice el Señor? Sí. El Señor nos exhorta a orar, ¿verdad? Sí. A buscarle, a decirle cómo estamos, qué necesitamos y todas estas cosas. Pero Él lo sabe todo. ¿Cuál es la idea entonces de decirnos o de animarnos a que nosotros abramos nuestro corazón? Si Él lo ve. Es una cuestión de actitud, una cuestión de comunión con Dios, una cuestión de humillación, una cuestión de una intimidad con el Señor. ¿Vale? Ahora, desde la perspectiva de Jonás, él estaba justificando su enojo por la calabacera que se había secado. Tan precipitado profeta piensa más en algo que es inanimado, tiene vida ciertamente, pero Dios no murió en la cruz, Cristo no murió en la cruz por las plantas, sino por las almas. ¿Sí? Ahora, escuchen, Jonás hace a un lado las almas y coloca por encima de ellas las plantas. ¿Les parece eso congruente? Eso no es, y permítame la expresión, eso no es una cuestión de locos. Eso no es una, como dice por ahí, eso no es una cosa de locos. Se trabó en sus razonamientos acerca de una planta cuya vida fue tan efímera y no se preocupa por 120,000 personas, más de 120,000 personas que ignoraban las verdades espirituales del Dios de Israel. Como dice el Señor, no saben distinguir entre su mano derecha y su izquierda. A ver, ¿a dónde queda el sitio? Allá por la izquierda. Dice la derecha. Allá. Algunos cuantos tienen que recurrir a esto. La derecha. Ahora, el asunto aquí es un asunto de discernimiento espiritual. No pueden con lo básico, mucho menos con las cosas espirituales. El hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Para él son locuras. No las puede entender. Solo se entienden por medio del Espíritu Santo. Ahora, el profeta, mis hermanos, el profeta le preocupaba más su misterio que las almas. Al profeta le preocupaba más una planta poca longevidad, de poca vida. 24 horas duró la planta y él colocó esto por encima de las almas. Esto, mis hermanos, es una total incongruencia. Una total incongruencia. El peso espiritual del profeta estaba totalmente, escuche, descalibrado, desbalanceado. ¿Cómo vas a colocar por encima de las almas tu ministerio o una planta o cualquier otra cosa? Las almas, mis hermanos, valió la vida del Santo de Israel. Si las almas no valen nada, ¿para qué Dios se humanó? Si las almas no valen nada, ¿para qué su único hijo estuvo entre nosotros y muere a manera de maldición? Si las almas no son importantes, si las almas no valen nada, ¿por qué tanto sacrificio? Mi hermano, no es solamente morir de una manera tan trágica como murió el Señor Jesús, es hacerse maldición. Gálatas 3:13 lo deja bien claro: maldito todo aquel que es colgado en un
Madero. Así que no solamente era el sufrimiento físico, era un sufrimiento espiritual. Si las almas no valen nada, ¿por qué tanto sacrificio? Creo que se están poniendo en la balanza algo que no va en ella. Profesión, ministerio, posesiones, hablando de las plantas, posesiones, carro, casa, no sé, paseos, estabilidad económica, de seguridad hospitalaria, etcétera, etcétera, en el país, por encima de las almas. Por encima de las almas. Así muchos cristianos viven, mis hermanos, dan valor más a lo temporal que a lo eterno. ¿Cómo estamos nosotros en nuestro país? Usted ya sabe. Pero a veces pensamos que si viene alguien, sea hombre o mujer, él lo va a arreglar, con tal que salgamos de esto. Y sí, quizás estamos obstinados. Sin embargo, recuerde que estamos siempre bajo la voluntad y el pastorado del Señor. Y que puede venir a alguien que mejore, que iguale o empeore. Y usted dirá, Dios nos libre. Dios nos libre. Pero ¿cuál es tu trabajo y el mío como profetas del Señor? Como misioneros de Dios. Mis hermanos, predicar la palabra del Señor, vivirla realmente. Nuestra nación, en medio de todas las cosas, y no estoy hablando a favor de nadie, está bien dentro de lo que cabe, ¿ok? Porque otra vez, yo soy venezolano y yo sufro lo que todos hemos sufrido. Pero Haití, mi hermano Oscar ha viajado a Haití, ¿no? Haití está horrible. Haití está peor. Y todo comenzó por un asunto espiritual. Haití realmente es una zona tétrica. Hasta hace 1 o 2 semanas mataron a una pareja joven de misioneros. Doctores que vayan al aeropuerto para salir de Haití lo ejecutan. Tenemos un hermano que él estudió con nosotros acá, un haitiano, y él graduó de doctor acá y regresó a su patria pues para servir a su patria. Se casó, tienen un bebé y bueno, las cosas han empeorado y él quiere salir, quiere venirse con nosotros, pero él me dice, si llegamos al aeropuerto, ahí no se ejecutan. Están presos dentro de su país. Haití, es el país más pobre de Latinoamérica. El más terrible de Latinoamérica. Por eso digo que en comparación estamos bien. Vamos. Aquí nadie ha llegado a ver, pónganse allí, vamos a fusilarlos a todos. Aquí usted ha podido desayunar, almorzar y cenar todavía. Y en la crisis peor que vivimos en el 2016, 2017, aunque ciertamente muchos gorditos, ¿sí? Y algunos flaquitos ya éramos casi cadáveres, ¿sí? Pero de alguna manera Dios proveyó en ese tiempo. Dios nos sostuvo en la crisis más terrible de nuestro país, ¿o no? Dios es fiel. Dios es fiel. Mis hermanos, yo quiero que mi país cambie. Es mi oración. Pero ¿sabe qué? Mi oración ha sido como Mardoqueo le dijo a Esther: Señor, trae respiro y liberación. De tal manera que el venezolano o la persona que vive en este país vean que fuiste tú
quien trajo el respiro y la liberación. Y no hombre, y no una mujer, sino tú, Señor. No sé cómo será eso, pero tú lo puedes hacer. Es mi oración. Yo creo en eso. Y yo creo que Dios se puede manifestar en nuestro país, en nuestra nación, a través de su cuerpo, la Iglesia de Cristo en Venezuela. Y el problema, mis hermanos, no son los que están afuera, no son los satánicos, no son los santeros, no son los pedófilos, no son los asesinos, los violadores, no son esos que están lejos de Dios. El problema, mis hermanos, está aquí adentro, está en nuestro templo. Nosotros, la Iglesia de Cristo, no estamos alumbrando con luz resplandeciente. Nuestra luz es tenue. La luz de enamorados. A ver, tengo una cita. Baja la luz. Y así, ¿a quién resplandecemos? Cuando la luz resplandeciente llega, toda tiniebla se va. Por eso repito, el problema no es allá afuera, el problema está dentro de nuestro templo. Un misionero sin compasión y gracia, con acto un corazón y misericordia, insolente e incongruente. ¿Qué es primero? ¿Las almas o las posesiones de esta vida? Las almas. Valió la sangre de Cristo. Amén. Ahí es donde está, incline su rostro. Ore allí donde está y piense en lo que hemos estudiado en esta mañana. Aprovecho y doy gracias a Dios por su vida y ministerio, Primera Iglesia Bautista de San Antonio, cuando están celebrando su 41 aniversario. Gloria a Dios. Y como dice su lema, sembrando semillas de salvación. El asunto es: ¿lo estamos sembrando? ¿Cuánto lo estamos sembrando? Ciertamente hay misioneros, evangelistas, quizás no todos vamos, pero de alguna manera estamos orando, estamos ofrendando, estamos involucrados en la obra misionera realmente. Mi hermano, adelante en el nombre de Jesús. Me ayuda la iglesia en oración y pido a toda aquella persona que todavía no ha confesado a Cristo. ¿Quieres tú hoy venir a los pies de Jesús? A ese que es compasivo y que tiene gracia y que quiere salvarte y perdonarte de todo pecado. ¿Habrá alguien aquí que no ha venido a los pies de Jesús, que todavía no ha confesado que Él es el Señor y hoy quiere entregar su vida a Él, su profesión, su familia? ¿Quieres venir tú a Jesús? Si hay alguien aquí que hoy quiera conceder a Jesús, dame una señal, levanta tu mano para orar por ti. Por supuesto, es mucho más que una oración. La oración es un primer paso, el paso de decir: yo quiero entregarme a Cristo. Y si ese es el deseo de tu corazón, entonces lo vas a testificar con tu vida. ¿Habrá alguien aquí que no ha venido a los pies del Señor todavía y hoy quiere hacerlo? Si es así, dame una señal para orar por ti. ¿Quieres tú venir a los pies de Jesús? Te hablo de Cristo, te hablo de una persona, no te hablo de religión, no te hablo de una denominación o una filosofía humana, te hablo de Jesús, muerto, crucificado, muerto, resucitado. ¿Quieres venir a Él? Aleluya, gloria a Dios. ¿Habrá alguien aquí, un segundo llamado diferente? ¿Habrá alguien aquí que ha estado lejos de Dios y que ha comprendido que tiene que regresar a casa, que tiene que reconciliarse con el Padre Celestial? Si es así, dame una señal. Una vez viniste a los pies de Cristo, te congregaste, tal vez llevaste un ministerio, pero te alejaste de Él. Te fuiste de Él como el hijo pródigo. Y hoy has entendido que debes regresar a casa. Y tu Padre Celestial, con los brazos abiertos, te está esperando. ¿Quieres tú venir a Él y reconciliarte con Él? Si así, dame una señal. Aleluya. Gloria a Dios.
Y un tercer llamado, también diferente. Habrá alguno aquí que, a diferencia de Jonás, quiera arrepentirse y consagrar su vida al Señor. Sí, se está congregando, sí está ministrando, pero de alguna manera ha tenido el corazón insolente, misericordia y congruencia de Jonás, o cualquier otro más. Amén, gloria a Dios. Y que hoy quiere santificar su vida al Señor, que hoy necesita la llenura del Espíritu Santo para realmente testificar a Cristo, y que esto no quede en una predicación y ya está. ¿Saben? La predicación, mis hermanos, requiere una respuesta. Todo sermón requiere una respuesta. Obediencia o desobediencia. La pregunta es, ¿cuál es tu respuesta? ¿Qué vas a hacer con el sermón que escuchaste? ¿Qué vas a hacer con la enseñanza que recibiste? ¿Apoyaremos en las misiones? ¿Estaremos dispuestos para llevar la palabra, evangelizar, ya sea en el colegio donde han trabajado o en cualquier otra parte? Sí, tenemos nuestro misionero, aleluya por ello, gloria a Dios por ello, pero podemos apoyarle, no solo en oración, sino a través de las ofrendas. Estamos involucrados realmente. ¿Quieres tú santificar tu vida? Si hay alguien más, levanta tu mano y la baja para orar por ti. Amén. Gloria a Dios. Dios de la gloria, gracias, Señor, te doy por la oportunidad que me han dado de poder compartir con mis hermanos en este día. Padre, tu palabra hemos escuchado, Señor mío, y agradecemos por lo que nos has enseñado a través de ella. De manera general pedimos perdón, Señor, si hemos tenido alguna o todas las características de Jonás y no nos hemos parecido a Jesús, sino más a Jonás. Señor, pon en tus manos, oh Padre amado, la vida de esta hermana que levantó su mano para santificarse, para consagrarse. Ayúdala, Señor. Tú eres el que produce el querer como el hacer por tu buena voluntad. Yo te pido pues por esta hermana, llénala de tu Espíritu Santo. Pero no solamente te pido por ella, pido por quizás alguien más que está tomando la misma decisión, solo que no levantó la mano. Pido pues por todos ellos, para que no solo perdone su pecado, sino que controle también los miembros de su cuerpo, para que controles el miembro principal, que es la mente, y puedan consagrar desde la mente hasta el cuerpo entero, todo el ser, su vida, dice. Ayúdales, Padre amado, llénale de tu Espíritu Santo a santificarse y a predicar la palabra de Dios con compasión y con la gracia de Cristo. Ayúdanos a ver a nuestra Venezuela con los ojos de Jesús y no con los ojos de nosotros mismos, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y perdónanos cuando nos hemos alegrado de las desgracias de alguno de los líderes o de cualquier otra persona, porque ese no es el corazón de Jesús. Perdónanos, Señor, y gracias por tu bondad. Padre, pido por la vid de San Antonio, para que tú les bendiga, les siga bendiciendo y usando poderosamente en el ministerio que le has confiado en los Altos Mirandinos, Venezuela y el resto del mundo. Ayúdale, Señor, a seguir adelante. Y en su tiempo, Señor, provee a ese ángel que tú has escogido para pastorearle, Señor. Sea que ya lo conozcan o que no. Oh, Señor, que en tu tiempo, Padre amado, Él pueda ministrar a la primera iglesia bautista de San Antonio. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Feliz aniversario, iglesia, o feliz mes de aniversario. Que Dios le bendiga. Gracias por su